Luchar, compañeros. Denme una S. Denme una M. Denme una E. ¿Qué dice? Más fuerte. Más fuerte. Muchas veces. En un momento más vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Le vamos a pedir a los compañeros... Muchas veces, justicia, 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 justicia. Bien, compañeros, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que vamos a dividir en dos partes. Una primera parte para darle el uso de la palabra a las organizaciones que se solidarizan con nuestra lucha y que el día de hoy van a hacer pronunciamientos. Y la segunda parte de la conferencia de prensa sería destinada a presentar la petición de Amigos Curi con los intelectuales y personalidades destacadas del país que publicaron el día de hoy en el periódico La Jornada la petición de Amigos Curi. Esta petición, como ustedes saben, es una petición a la Suprema Corte de Justicia para que deseche el recurso de revisión interpuesto del SAE en contra de la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo que nos da el derecho a la sustitución patronal. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero Jesús Martín del Campo. Él viene en representación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y nos trae un mensaje. Adelante, compañero. Compañeros electricistas, compañeros dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, a quienes nunca nos cansaremos de reconocer juntos la comunidad de electricistas como el segmento de combatientes de la clase obrera más importante en este momento en nuestro país. Su ejemplo seguirá cundiendo y nos inspira a que, a pesar de todas las injusticias, de todas las arbitrariedades, de todas las plagas que los gobiernos neoliberales nos han traído, hay que seguir en pie de lucha. Con ustedes estaremos siempre. El día de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional, que se reúne todos los lunes de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, tomó un acuerdo, fue el primer acuerdo de su sesión del día de ayer, de expresar la solidaridad total con esta fase de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la medida de nuestras posibilidades, nos estaremos pronunciando en todas las entidades del país en solidaridad y acudiendo en nuestras posibilidades a todas las acciones que ustedes emprendan. Ese fue nuestro primer acuerdo el día de ayer de respaldo permanente a la causa, a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y dijimos, como ahora, viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. También, como somos partidarios de la firma del recurso Amicus Curi, también nos sumamos, particularmente todo el Comité Ejecutivo Nacional, a la firma de este recurso de Amicus Curi.
Como ustedes saben, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional es el compañero Martí Batres. Vengo ahora en representación del Comité Ejecutivo Nacional. Estampó su firma para este recurso amicus curiae. También la compañera Berta Luján, secretaria general. Su servidor, Jesús Martín del Campo, secretario del Trabajo. La compañera Clara Brugada, que es de Asuntos Sociales en el Comité Ejecutivo Nacional. La compañera Teresa Reyes Agún. El compañero Tomás Pliego. El compañero Pablo Moctezuma. Y todo el conjunto de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Tenemos como costumbre transmitir a los 32 comités ejecutivos estatales de Morena nuestras determinaciones y generalmente son apoyadas. De manera que, en general, apoyamos la lucha del ESME y en particular también esta medida de amicus curiae para que sea desechado el recurso que el SAEP ha interpuesto para hacer trampas, para prolongar la determinación de un tribunal colegiado que les da la razón a ustedes, trabajadores del ESME, para tener patrón sustituto. Estamos con ustedes, nuevamente digo, ¡viva la lucha del ESME! ¡Viva la dirección del ESME! ¡Viva el pueblo de México en su lucha por la justicia! Muchas gracias, compañero Jesús. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Mario Galicia Yepes. Él es coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Gracias. Compañeros, compañeras, Presidium, el Comité Nacional de Estudios de la Energía hace acto de presencia en este acto para seguir solidarizándonos con esta lucha que no solamente es del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta lucha es de todo el país porque es el esquema que han estado aplicando estos presidentes espurios. Me refiero a Calderón, a Fox y a Peña Nieto. Celebro y felicito a todos ustedes por la resistencia que han tenido durante 3 años. Sé que no van a claudicar y estaremos pendientes de la solución que puede emitir la Suprema Corte de Justicia. Si hay justicia para los extranjeros, debe haber justicia para los mexicanos y sobre todo para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia, justicia. Continuaremos, compañeros, dando la información a toda la República Mexicana de acuerdo con nuestras condiciones. En boletines, en conferencias, en mítines, porque la verdad se debe saber. Si el pueblo no está enterado, el pueblo no puede decidir. La razón les asiste y por eso seguiremos en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos de todas partes, de distintas vertientes del movimiento sindical, democrático, de las organizaciones políticas, partidistas. Hay muestras de solidaridad con nuestra lucha, compañeros. Y en ese sentido queremos leer el desplegado que se publica hoy en el periódico La Jornada del Partido de la Revolución Democrática. PRD respalda demandas del ESME. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han pasado 3 largos años desde que más de 44,000 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas fueron despedidos injustificadamente. Entre otros muchos, son parte de los millones de mexicanos que sufrieron políticas económicas y decisiones políticas erróneas. Hoy, en el inicio de un nuevo sexenio, estamos ante la oportunidad de enmendar esas fallas dentro del marco del Estado de Derecho y con sensibilidad política. La construcción de un México moderno no puede excluir a las organizaciones sindicales democráticas
ni pasar por encima de los derechos fundamentales de sus agremiados. El gobierno federal no puede hacer suyo un conflicto que queda como herencia de la política antilaboral del sexenio anterior. El conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro no tiene razón de ser después de que el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección a los trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación. Muchas han sido las presiones, penalidades y sufrimientos que han padecido miles de familias de trabajadores electricistas a consecuencia de una situación de exclusión que no puede prolongarse por más tiempo. Es necesario hacer justicia. Por esa razón, el Partido de la Revolución Democrática se manifiesta a favor de una inmediata solución del conflicto. 1. A los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les solicita de manera respetuosa desechen el recurso de revisión interpuesto por el SAE por improcedente y dejen en firme la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito que ordena la reinstalación de los trabajadores despedidos en la Comisión Federal de Electricidad. 2. Al gobierno federal lo exhorta a que en forma inmediata retome la mesa de negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas para alcanzar un acuerdo político con base a la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito y ambas partes den fin a un conflicto que no tiene por qué prolongarse un día más. Estamos ante una oportunidad única para resolver el conflicto. No hay por qué desaprovecharla. Hacemos nuestras las demandas del SME porque las consideramos atendibles, además de que han sido respaldadas como legítimas y justas por el Poder Judicial de la Federación. Democracia Ya, Patria para Todos, Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional, Alejandro Sánchez Camacho, Secretario General, Comisión Política Nacional, Secretariado Nacional. Muchas gracias a los compañeros del PRD. Y en la misma tónica, el día de hoy se publica en el periódico La Jornada una carta abierta a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mismo sentido de desechar el recurso de revisión del SAE y avanzar hacia la reinstalación de los trabajadores del SME en Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Esta carta abierta la suscriben cientos de organizaciones sindicales y populares, democráticas e independientes, y una de las organizaciones que suscriben esta carta abierta es la NUE. Por eso le vamos a dar también, para un saludo y un posicionamiento, la palabra al compañero Alfonso Mancilla Reyes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Adelante, compañero. El Sindicato Mexicano de Electricistas, no solamente como gremio, ha sido un ejemplo. Su acción ha llevado a los usuarios a la organización ante la violencia de este régimen neoliberal. La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, día a día en las colonias, en las diferentes partes del país, principalmente en la zona centro, enfrentamos a través de la organización de comités de usuarios las arbitrariedades de la CFE en los cortes arbitrarios, los cobros ilegales, la instalación ilegal de medidores digitales. Y así, nosotros acabamos de realizar el segundo encuentro hace 15 días y uno de los resolutivos dijimos que se respete la sentencia emitida por el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo de fecha 13 de septiembre de 2012, que se reconozca a la CFE como el patrón sustituto y se reinstalen a los 16.599 trabajadores del SME. Porque
En este país, día a día, los trabajadores y los ciudadanos en general estamos exigiendo justicia y no a la violencia de alta intensidad, porque no es de baja, la que realizan las instituciones como la CFE en los territorios hacia los ciudadanos. Y nos hemos organizado y tenemos la intención de ligarnos con todas las organizaciones sociales, como lo demuestra esta carta abierta, y a impulsar opciones políticas como la Organización Política de los Trabajadores de México, la OPT. Hay que irla construyendo, porque estas opciones nos darán el camino de la unidad de la población y enfrentar al modelo neoliberal que hoy se ha instalado nuevamente para el gobierno durante 6 años hacia los mexicanos. Y por eso decimos, ESME y ANUE unidos jamás serán vencidos. ESME y ANUE unidos jamás serán vencidos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Manuel Fuentes Muñiz, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Bienvenido, compañero. Al compañero Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, a quien le vamos a dar el uso de la palabra para la presentación del recurso de petición del amigo Scuri. Quiero decirles que esta intervención y las que siguen de compañeros abogados es a nombre de las personalidades que suscriben este recurso de amigos Scuri. Y voy a mencionar rápidamente quienes están suscribiendo esta comunicación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está Rosario Ibarra de Piedra, Pablo González Casanova, Raúl Vera, Alejandro Solalinde, que es Premio Nacional de Derechos Humanos, el sacerdote Miguel Concha Malo, Gilberto López Irriba, Armando Barta, Carlos Facio, Jesús Rodríguez, Liliana Felipe, Raúl Barajas El Fisgón, Pedro Miguel, Enrique González Ruiz, Héctor Díaz Polanco, Arnulfo Arteaga, Alfredo López Austín, Luciano Concheiro, Magdalena Gómez, Manuel Fuentes, Alfonso Bouzas, Miguel Álvarez Garid, Héctor de la Cueva, Hugo Aboites, Jesús Ramírez Cuevas, Patricia Juan Pineda, Leticia Campos Aragón, Silvia Tamés, Consuelo Sánchez, Lucía Rodríguez, Luis Bueno, Carlos Pellicer y Catalina Evenschut. Y también suscriben este amigo Scuri, juristas internacionales adherentes. Está Hugo Barreto Ghioni de Uruguay, James Crawford de Estados Unidos, Canadá, Lidia Guevara de Cuba, Dean Hubar de Estados Unidos, Horacio David Meguira de Argentina, Amparo Merino de España, Laura Mora Cabello de Alba, España, Luis Salvador de Brasil y María Estrella Zúñiga Poblete de Chile. Muchas gracias a todos ellos y siguen llegando más firmas de adhesión al amigo Scuri. Para que nos explique y presente este recurso, le vamos a dar el uso de la palabra entonces al compañero Héctor de la Cueva. Muy buenos días, compañeras, compañeros, amigos, amigas de la prensa. Efectivamente, en unos momentos más, una comisión representativa de las personas que presentan el día de hoy este recurso de amicus curiae a la Suprema Corte, estaremos entrando a la misma para hacer entrega de esta petición. Vamos a entregar un recurso, un documento a cada uno de los ministros de la Suprema Corte, empezando por los de la segunda sala, en donde este conjunto de personalidades, algunos de los más destacados intelectuales de nuestro país, algunos de los más destacados defensores de derechos humanos, algunos de los más destacados laboralistas, es decir, doctores en derecho que conocen, por supuesto, de la jurisprudencia, algunas de las personalidades más importantes en diferentes campos científicos,
además de artistas, están firmando este recurso de amicus curiae para desde la sociedad civil pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dé la razón de una vez por todas al Sindicato Mexicano de Electricistas en el largo conflicto que tiene que está llevando adelante. En este recurso, como lo va a explicar el doctor Manuel Fuentes enseguida, los firmantes le decimos a la Corte que debe desechar de inmediato el recurso presentado por el SAE, con el cual trata de entorpecer la ejecución del laudo que el tribunal emitió y concedía la razón al Mexicano de Electricistas. Nuestra petición en este recurso es que la Corte ya no le dé más vueltas, deseche ese recurso del SAE y se proceda inmediatamente a ejecutar la decisión que el tribunal tomó y que plantea claramente el reconocimiento del patrón sustituto a la CFE y otras cuestiones que tienen que ver con lo que ha venido demandando las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, con diferentes argumentaciones, estamos pidiendo a los ministros de la Corte que desechen ese recurso del SAE para dejar libre el camino a la ejecución del laudo que emitió el tribunal. Entonces, esto es en esta figura que quiere decir amigos de la Corte, en donde pedimos coadyuvar en este proceso y que la Corte tome la opinión de todas estas personalidades para que norme su criterio a la hora de tomar una resolución en estos días. Esto es lo que vamos a presentar en nombre de estas personalidades nacionales e internacionales en unos momentos más aquí en la Corte. Para explicar un poco más el sentido de lo que estamos argumentando a los ministros en este recurso amicus curiae, el doctor Manuel Fuentes va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Estamos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para decir en todos sus términos que el derecho al trabajo es un derecho humano universalmente reconocido por pactos internacionales, por declaraciones universales de los derechos humanos. En este país, el derecho al trabajo está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental. Solamente por cuestiones excepcionales se puede restringir este derecho. Este derecho está protegido en normas fundamentales en donde se establece que no se puede extinguir aun cuando desaparezca el trabajo, aun cuando desaparezca el patrón, pero no desaparezca la materia de trabajo. Mientras subsista la materia de trabajo, subsisten las responsabilidades de quien adquiere ese trabajo. Es por eso de que los tribunales colegiados del circuito ya han resuelto aquí, por parte del Poder Judicial de la Federación, de que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de las relaciones laborales de los trabajadores que venían laborando en luz y fuerza del centro. Esta resolución es terminante y además no admite revisión alguna porque ya fueron revisados y analizados aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad de este derecho que fue revisado. Cuando se ha planteado ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de revisión para que se trate de echar abajo esta resolución, podemos decir que es imposible que se pueda echar abajo. Ya se ha determinado en el ámbito constitucional que esta resolución que determina la responsabilidad solidaria es firme y no se puede echar abajo. Consideramos que este recurso que ha planteado el SAE es un recurso totalmente ilegal y que debe ser desechado de plano. No admite posibilidades de que se pueda estar cuestionando una resolución de esta naturaleza. Por eso nosotros señalamos de que es obligación de esta Suprema Corte de Justicia, no es un tema de una caridad, sino es una obligación de esta Suprema Corte de Justicia salvaguardar los derechos humanos de toda persona. Aquí venimos a exigir que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su cometido. Es su obligación hacer respetar los derechos humanos. Los derechos humanos son aspectos fundamentales y el derecho al trabajo es, en esencia,
el derecho supremo de toda persona. Por este sentido, estamos solicitando formalmente a esta Suprema Corte de Justicia de que, con base en las determinaciones que se tomaron en el expediente 1337/2010 del Segundo Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito y las decisiones relativas que se han dado por los jueces de distrito que han confirmado este sustento de derecho al trabajo, debe desecharse de plano este recurso que se ha implementado por carecer de legalidad y estar atentando contra los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, en unos momentos más se integrará la comisión que hará entrega a la Suprema Corte de Justicia de este importante documento. Mientras tanto, queremos informarles que se publicó en el periódico La Jornada la carta abierta a los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, a la cual le vamos a dar lectura para dar a conocer su contenido. Dice: carta abierta a los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro Sergio Armando Valls Hernández. Ministro Luis María Aguilar Morales. Ministro José Fernando Franco González Salas. Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro Alberto Pérez Dayán. Reinstalación de los trabajadores del ESME en la CFE como patrón sustituto. Las organizaciones y personas que suscribimos deseamos manifestar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe poner fin de una vez por todas a la injusticia que significa tener a 16.599 electricistas sin su fuente de trabajo y de sobrevivencia para ellos y sus familias. Exigimos a la Corte que no dé paso al recurso de revisión que interpuso el gobierno de Felipe Calderón y que se acepte el fallo del tribunal colegiado que ordenó la reinstalación de los trabajadores del ESME al trabajo con la CFE como patrón sustituto. Es urgente que se detenga ya el brutal acoso político y laboral en contra de los electricistas cometido por el gobierno de Felipe Calderón, desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que pare la campaña de desprestigio de los medios, que se deje de usar a la Secretaría del Trabajo, a los tribunales y a otras instituciones de gobierno para atacar a los trabajadores y defender únicamente los intereses patronales. Que se escuche la voz de los miles de electricistas que durante más de 3 años de resistencia han exigido solución a un conflicto que no generaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una parte de la solución en sus manos. No prolonguen más este momento a la injusticia para los trabajadores. Además, nos pronunciamos de manera enérgica por la liberación inmediata de los 10 presos políticos del ESME, quienes están detenidos no por los delitos que se les imputan, sino por haber luchado y exigido la reinstalación para los miembros de su sindicato en el servicio público de electricidad, del que fueron echados a la mala y sin justificación alguna. El gobierno es capaz de liberar a delincuentes como el brazo derecho del exdirector de Comisión Federal, Alfredo Elías Ayub, de nombre Néstor Moreno Díaz, acusado de fraude de millones de dólares contra la paraestatal, pero es incapaz de liberar a 10 electricistas inocentes. Es realmente indignante. Estaremos atentos al curso de los acontecimientos. Asimismo, nos sumaremos a las acciones convocadas por el ESME y estaremos al pendiente de la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, martes 29 de enero, marcha del Zócalo a la residencia oficial de Los Pinos a las 5 de la tarde.
miércoles 30, concentración en la Suprema de la Nación desde las 10 horas. Muchas gracias por la solidaridad, compañeros de las organizaciones populares y sindicales que suscriben este importante documento. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Bueno, y también, ya que estamos en esto, queremos dar a conocer una información de los diputados Manuel Granados Covarrubia y Alejandro Robles Gómez del PRD. Restituir derechos exhortan a los magistrados. Los diputados Manuel Granados Covarrubias y Alejandro Robles Gómez del PRD exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a restituir los derechos de los miles de trabajadores electricistas que fueron despedidos de manera injusta y que además fueron perseguidos como delincuentes. Indicaron que el próximo miércoles, en el marco de la Diputación Permanente, harán una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual exhortarán a la Suprema Corte a resolver el recurso de revisión de acuerdo con el amparo del Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito del Poder Judicial de la Federación del 13 de septiembre del 2012 y en congruencia con los derechos fundamentales de miles de trabajadores despedidos de manera injustificada. Luego de hacer una relatoría de hechos expusieron: nos encontramos en un momento histórico, un momento en el que una decisión es tan trascendente que definirá el rumbo que lleve el país en materia de derechos humanos. Los diputados Granados y Robles refirieron que hace unos días la máxima instancia judicial del país ordenó la liberación de una ciudadana francesa acusada de secuestro y condenada a 68 años de prisión en México, basada en la protección de sus derechos fundamentales, argumentando que sentarían un precedente en la protección y promoción de estas garantías en México. Añadieron que esta misma instancia judicial tiene en sus manos resolver sobre la violación del derecho fundamental al trabajo de miles de electricistas mexicanos que lo único que reclaman es su empleo. Ambos casos se tratarán de derechos fundamentales y en ambos se ejecutaron procedimientos judiciales con motivación jurídicamente inválidas. Es la carta de solidaridad que también recibimos de estos diputados del PRD, a quienes también les agradecemos este pronunciamiento, compañeros. Bien, a continuación le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Compañeras, compañeros, buenos días. A los medios de comunicación, bienvenidos a esta rueda de prensa. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas queremos hacer un amplio reconocimiento a las distinguidas personalidades que nos acompañan y que han firmado comunicados públicos para pedirle a la segunda sala, a los ministros, que resuelvan en términos de la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral. Gracias, compañero licenciado Manuel Fuentes Muñiz, aquí presente. Muchas gracias, Héctor de la Cueva, al compañero Mancilla de la NUE, a nuestro compañero Jesús Martín del Campo del Movimiento Regeneración Nacional, a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, a la Asamblea del Distrito Federal que se ha pronunciado. Nos dicen también del Congreso Local de Morelos que mañana saldrá un pronunciamiento con la firma de diputados locales y federales del PRD, pero también del PRI, del Verde Ecologista y de otros movimientos sociales también. La OPT mandó un comunicado a la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores también, que está circulando con firmas. Hoy por la mañana Carmen Aristegui tocó también el tema donde qué se necesita para que los ministros defiendan nuestros derechos fundamentales.
necesitan que seamos franceses. Estamos dispuestos a ir a que nos den la nacionalidad francesa para que nos respeten los derechos que establece la Constitución, compañeros. Dos de los temas que marcaron el sexenio de Felipe Calderón fue la detención de la francesa Florence Cassés y esta supuesta banda del Zodíaco que se dedicaba al secuestro. Y ese tema se resolvió el miércoles de la semana pasada. Ha salido a la luz pública todo el montaje televisivo desde las altas esferas de este gobierno, del gobierno anterior, donde dicen los comunicadores que están en noticieros importantes en el país, dicen que les tomaron el pelo. Dice, no sabíamos, dice, nadie nos dijo. Pero lo cierto es que Felipe Calderón gobernó desde las televisoras. Eran montajes televisivos para hacer creer a la sociedad que las acciones que estaban haciendo eran lo más importante para el país. Del caso de Florence Cassés, dice al final el comentarista de esta televisora, dice, una palomita más a la Agencia Federal de Investigación, a la AFI, que estaba encabezada por Genaro García Luna. Y ahí lo subieron a ser secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio. Primero estuvo con Fox, después con Felipe Calderón. Y ya se fue a la borda esa acción que todos los días la pasaban, todos los días. La otra acción que pasaron fueron cuando tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del centro. Por la noche, encapuchados, con armas largas. Primero dijeron que era la PFP. Al paso de los días nos dimos cuenta por las mismas versiones de militares, que fueron militares, que fue la Marina, que fue la PFP, todos con la instrucción de tomar las instalaciones. Y si había resistencia en los trabajadores, la orden de disparar. Era la orden que les dio Felipe Calderón. Los únicos que entran encapuchados a un centro de trabajo a quitarte tu empleo no son mexicanos ni nacionalistas. Simple y llanamente son criminales, compañeros. Traidores a la patria. Violando tu debido proceso, porque nunca fuimos notificados como trabajadores ni como sindicato. Después, en cadena nacional, Felipe Calderón dice, lo hacemos por el bien del interés público, por el bien de la economía nacional. Había que resistir para demostrarle al pueblo de México que la acción de Felipe Calderón era una acción equivocada, fuera del marco constitucional, fuera del marco legal y violentando los derechos de los trabajadores, los derechos humanos fundamentales. Y aquí está, gracias a la resistencia, esta sentencia es histórica, compañeros, en el país, histórica, y es gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias al respaldo de muchas organizaciones, gracias a todos aquellos compañeros que no aceptaron las migajas en las liquidaciones, de aquellos jubilados que han venido acompañando la resistencia de manera moral, de manera económica, pero sobre todo a las familias de los trabajadores que están aquí presentes. Este es el reconocimiento a la lucha de más de 3 años, compañeros y compañeras. Hay que leer solamente un párrafo para poder explicar que este asunto ya prácticamente o legalmente es un asunto ya juzgado. Vean lo que dice en la página 447. Consecuentemente, al resultar el laudo reclamado violatorio de derechos fundamentales, procede conceder al sindicato quejoso y a sus agremiados
el amparo de la justicia federal solicitado para el efecto de que la responsable lo deje inobsistente y dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, estime que la acción ejercida resultó notoriamente improcedente y que sí se dio la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que legalmente proceda. Y al final sobreseyeron los otros dos amparos que revisaron. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas por sí y en representación de sus agremiados en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al inicio de esta resolución. El amparo se concede para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria. ¿Cuál ejecutoria? Es que la Junta Federal emitiera un nuevo laudo siguiendo los lineamientos de esta sentencia y le mandó todavía al tribunal 2 autos a la Junta Federal de Conciliación, pero por esa junta está secuestrada. Todavía sigue Eduardo Andrade Salavarría. ¿Quién lo puso? Eduardo Andrade, lo puso Javier Lozano. Ah, ya lo quitaron, me dice. Ya lo quitaron, pero entonces dejó un lugar, Florence Cassés, en la cárcel. Ahí debe de ir este señor, porque le ha hecho mucho daño, no nada más a los electricistas, sino a miles de trabajadores que están ahí, las demandas de despidos injustificados. Por si fuera poco, de esta sentencia el SAE metió un recurso de reclamación al tribunal, y el recurso de reclamación le dice, este tribunal al SAE, dice es improcedente. Dice, lo que nosotros hicimos prácticamente, dice, situación que en el caso particular no se actualiza en virtud de que este órgano de control constitucional no realizó, como ya quedó establecido anteriormente, pronunciamiento alguno al respecto, por lo que este órgano de control constitucional estaba obligado a requerir de inmediato a la autoridad responsable el acatamiento a la ejecutoria de amparo, a cuyo efecto le remitió los autos del sumario laboral para que estuviera en la posibilidad de cumplir con lo requerido. En virtud, no ha lugar a acordar favorablemente la petición. Esta otra sentencia ya lo tienen los ministros en sus propias oficinas, compañeros. ¿Qué esperan? Yo les pregunto, el día de mañana, ¿vamos a aceptar una sentencia contraria a lo que ya emitió el segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral? Que lo escuchen los ministros de la Corte. El Sindicato Mexicano de Electricistas no vamos a acatar ninguna sentencia contraria a lo que ya el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió, que es amparar y proteger a todos los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Reinstalación, patrón sustituto con Comisión Federal de Electricidad. ¡Que viva la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Solución, 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 solución. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. Aquí se ve la fuerza del ESME. ¡A huevo! ¡Como debe ser! ¡A huevo! Aquí pensamos
comisión que va a hacer entrega de la petición de Amigos Curi, le vamos a dar el uso de la palabra al compañero abogado Alfonso Bauzas para que nos dé un pormenor de este importante documento. Muchas gracias, compañero. Compañeros electricistas, el ejercicio de la acción que ahora vamos a intentar es jurídico y es político. Un grupo de académicos, un grupo de intelectuales, un grupo de juristas identificado con las clases trabajadoras de este país, presentaremos un escrito al máximo tribunal en el que le estamos solicitando una única cosa: que resuelva conforme a derecho y regrese este país a la legalidad. Muchas gracias. ¡Como debe ser! Bien, compañeros, entonces se va a organizar la comisión para ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recordamos, compañeros, que a las 5 de la tarde estamos convocados aquí en el Zócalo de la Ciudad de México para marchar rumbo a la residencia oficial de Los Pinos y demandar la solución a nuestro conflicto. Y que por la noche, a partir de las 8, vamos a realizar la acampada nocturna en esa misma plaza de la Constitución. ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Muy fuerte! ¡Muchas veces! Muchas gracias, compañeros. Nos vemos al rato. Del SMEM. Muchas veces. Justicia, 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 justicia. Bien, compañeros, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que vamos a dividir en dos partes. Una primera parte para darle el uso de la palabra a las organizaciones que se solidarizan con nuestra lucha y que el día de hoy van a hacer pronunciamientos. Y la segunda parte de la conferencia de prensa sería destinada a presentar la petición de Amigos Curi con los intelectuales y personalidades destacadas del país que publicaron el día de hoy en el periódico La Jornada la petición de Amigos Curi. Esta petición, como ustedes saben, es una petición a la Suprema Corte de Justicia para compañeros. Denme una S, denme una M, denme una E. ¿Qué dice? Más fuerte, más fuerte, muchas veces. En un momento más vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Le vamos a pedir a los compañeros.
fue el primer acuerdo de su sesión del día de ayer, de expresar la solidaridad total con esta fase de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la medida de nuestras posibilidades, nos estaremos pronunciando en todas las entidades del país en solidaridad y acudiendo en nuestras posibilidades a todas las acciones que ustedes emprendan. Ese fue nuestro primer acuerdo el día de ayer de respaldo permanente a la causa, a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y dijimos, como ahora, viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. También, como somos partidarios de la firma del recurso Amicus Curiae, también nos sumamos, particularmente todo el Comité Ejecutivo Nacional, a la firma de este recurso de Amicus Curiae. Como ustedes saben, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional es el compañero Martí Batres. Vengo ahora en representación del Comité Ejecutivo Nacional. Estampó su firma para este recurso Amicus Curiae. También la compañera Berta Luján, secretaria general, su servidor Jesús Martín del Campo, secretario del Trabajo, la compañera Clara Brugada, que es de Asuntos Sociales en el Comité Ejecutivo Nacional, la compañera Teresa Reyes Agún, el compañero Tomás Pliego, el compañero Pablo Moctezuma y todo el conjunto de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Tenemos como costumbre transmitir a los 32 comités ejecutivos estatales de Morena nuestras determinaciones y generalmente son apoyadas. De manera que, en general, apoyamos la lucha del ESME y en particular también esta medida de Amicus Curiae para que sea desechado el recurso que el SAEP ha interpuesto para hacer trampas, para prolongar la determinación de un tribunal colegiado que les da la razón a ustedes, trabajadores del ESME, para tener patrón sustituto. Estamos con ustedes, nuevamente digo, ¡viva la lucha del ESME! ¡Viva la dirección del ESME! ¡Viva el pueblo de México en su lucha por la justicia! Muchas gracias, compañero Jesús. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Mario Galicia Yepes. Él es coordinador colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Gracias. Compañeros, compañeras, presidio. Que deseche el recurso de revisión interpuesto del SAE en contra de la sentencia del segundo tribunal colegiado de circuito en materia del trabajo que nos da el derecho a la sustitución patronal. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero Jesús Martín del Campo. Él viene en representación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y nos trae un mensaje. Adelante, compañero. Compañeros electricistas, compañeros dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, a quienes nunca nos cansaremos de reconocer juntos, la comunidad de electricistas, como el segmento de combatientes de la clase obrera más importante en este momento en nuestro país. Su ejemplo seguirá cundiendo y nos inspira a que, a pesar de todas las injusticias, de todas las arbitrariedades, de todas las plagas que los gobiernos neoliberales nos han traído, hay que seguir en pie de lucha. Con ustedes estaremos siempre. El día de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional, que se reúne todos los lunes de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, tomó un acuerdo